en qué en verdad el cristiano debe de enfocarse. Entonces el versículo 8, el apóstol Pablo dice: hermanos, en vez de estar en desacuerdo, en vez de estar en rencillas o en problemas, mejor enfóquense esto. Y ahora el apóstol Pablo nos dice a nosotros, si usted quiere preguntar en qué verdad debe de enfocarse el cristiano, el versículo 8, el apóstol Pablo dice en qué debemos enfocar nuestra mente. Recuerdan que el versículo 7, 6 y 7, el apóstol Pablo dice: si están preocupados, traigan toda preocupación a toda circunstancia. Dice: por nada estén afanosos o preocupados, más bien traigan toda su preocupación delante del Señor y ruego en toda oración, y el Dios de paz reinará en sus corazones, o les dará paz en sus corazones y sus mentes. Y ahora dice que debemos de preocuparnos. Entonces el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Y esto dice el apóstol Pablo: el cristiano debe de pensar en estas virtudes que están aquí. Primero debemos de pensar en todo lo que es verdadero. En eso debemos de preocuparnos. Si usted debe de preocuparse en algo, es en la verdad. ¿A qué me refiero? A que a veces muchos de nosotros nos preocupamos por cosas que no son verdad. Yo ya dejé de ponerle no me interesa a los que hablan de inmigración. No es que no me preocupe, pero ya dejé de ponerle no me interesa para que no me asusten mucho. Porque alguna de las cosas no es todo verdad. Entonces, así es cierto que inmigración anda arrestando, pero no anda agarrando a toda la gente. Yo salí ayer a la Vallarta y la gente tranquila. Gente pidiendo dinero, gente vendiendo, gente haciendo sus mandados, y la gente tranquila. Todos los que están en la casa viendo el teléfono con las noticias de última hora y todo lo que les dan, y inmigración esto, y asustados ahí en la casa, y la gente tranquila vendiendo manguitos. Usted pasó por el súper vendiendo mangos, vendiendo todo, y la gente ahí como que nada está pasando afuera. Yo digo, tiene razón, le voy a empezar ya a no preocuparme en esto. Entonces, a lo que iba es de que muchos de nosotros nos preocupamos por cosas que no son verdad. Dice el apóstol Pablo: no se preocupen por cosas que no son verdad. Sabe que la mayoría, según los psicólogos, muchos de nosotros nos preocupamos por cosas que tal vez no van a suceder. Hay mucha gente preocupona que se pone a pensar: ¿qué tal si va a pasar esto? ¿Qué tal si va a pasar aquello? Y nos preocupamos por lo que puede pasar, lo cual todavía no es verdad. También nos preocupamos por cosas que nos dicen. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por algo que le dicen? Y tal vez no es verdad, tal vez es un chisme, tal vez es una calumnia, tal vez es algo falso. Y nosotros nos preocupamos, va de pensar en eso. Y el apóstol Pablo: en eso no piensen, piensen en todo lo que es verdadero. Si usted es una persona preocupona y le encanta estar preocupado, bueno, asegúrese que eso sea verdad, y ya cuando descubra que es verdad, entonces se empieza a preocupar. De lo contrario, es el apóstol Pablo: no se preocupen por eso, sino solo se preocupen por lo que es verdadero. Si esto es verdadero o es verdad lo que me están diciendo, yo me preocupo. Si es verdad lo que andan comentando, yo me preocupo. Pero si andan diciendo cualquier cosa de mí o cualquier cosa de usted, no le ponga importancia. No se preocupe en eso. No se preocupe en eso, porque no es verdadero. Es el apóstol Pablo: todo lo que es verdadero. También dice el apóstol Pablo: todo lo que es honesto. Preocúpese usted por ser honesto, por ser honesta. Preocúpese usted por ser una persona transparente. Preocúpese usted por ser una persona sincera en todo. Por eso debemos de preocuparnos, no por otra cosa. Entonces, si vamos a pensar en algo, yo quiero ser honesto. A eso nos preocupa. Pero esa gente es bien mentirosa, pero esta gente es muy deshonesta, pero esta gente es esto, la gente es el otro. Dice el apóstol Pablo: no se preocupen por eso, ustedes enfóquense ustedes. Ustedes sean honestos. Ustedes sean verdaderos. Ustedes anden en la verdad. ¿Es honesto usted?
Siga siendo honesto y preocúpese por ser una persona honesta, dice el apóstol Pablo. En esto piensen en la honestidad. Qué bonito es cuando nos encontramos con personas honestas. ¿Usted ha estado con personas muy honestas? ¿Sabe que me diste de más? Te voy a regresar lo que me diste. No se lo quedan. Los que son vendedores, ¿no? Los que han vendido o venden. Qué bonito es cuando nosotros nos equivocamos y las personas nos vienen a dejar lo que le dimos extra. Nosotros nos sentimos bien, no solo porque no perdimos, sino decimos, wow, qué honestidad, muchas gracias. Qué bonito es con personas honestas, que no nos hacen trampa, que no hablan mal de nosotros, que no dicen cualquier cosa con tal de estar en rencilla, sino que son personas honestas. La honestidad es muy importante. A mí me gusta y me encantan las personas honestas. Yo he escuchado a las personas que dime la verdad. Yo quiero que seas honesta conmigo. ¿A ustedes les gustaría que las personas fueran honestas con ustedes o que les mintieran? ¿Verdad que fueran honestas? Que sean honestas con nosotros. El apóstol Pablo dice, el cristiano debe de ser una persona honesta. La semana pasada el apóstol Pablo decía, debe ser una persona amable. Ahora dice, debe ser una persona honesta. Siempre con la honestidad. Siempre ser personas honestas. Dice el apóstol Pablo, en esto sí preocúpense que ustedes sean personas honestas. Después el apóstol Pablo, saltamos y dice, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Esto debe ser preocupación para el creyente, ser una persona justa en la justicia. Usted se quiere pensar en algo, quiere su mente estar en preocupación, preocúpese por ser usted justo. Que yo siempre sea una persona justa y no una persona no justa. Que sea una persona que le guste la injusticia. El apóstol Pablo no. Enfóquense en lo que es justo. ¿Es justo esto? Luchen por esto. ¿Es justo el otro? Luchen por eso. ¿Por qué? Porque debemos siempre nosotros velar por la justicia. Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que, y todos los justos. Y la justicia es bien importante dentro del evangelio. Dice que los justos serán llamados hijos de Dios. Los justos. Entonces el apóstol Pablo, preocúpense por lo justo. En eso preocúpense también. A todo lo que es puro. Dice el apóstol Pablo, si van a preocuparse ustedes, preocúpense en su pureza, en lo de ustedes, en la santidad de ustedes. ¿Cómo me veo mi vida? Yo soy puro, yo soy santo, y no me refiero a santo que ya ande volando, sino simplemente que yo sea como el agua, claro, transparente, que sea yo puro, dice el apóstol Pablo, que sea yo puro en todo lo que hago. ¿Quién es una persona pura? Una persona que no tiene malicia en su corazón. Una persona que no tiene pensamientos en hacer mal. Una persona que sus pensamientos no es malos pensamientos. Puro es el apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos preocuparnos en nuestra pureza. Cómo yo me vuelvo una persona pura delante del Señor y delante de la congregación. En eso debemos de preocuparnos también. Dice, en todo lo amable. Y otra vez vuelve a repetir el apóstol Pablo, en todo lo amable. La amabilidad, otra vuelta en nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos personas amables? Si yo no soy una persona amable, entonces yo debo de preocuparme, porque yo no estoy siendo amable, soy ¿qué es lo opuesto a ser una persona amable? ¿Qué es lo opuesto? A ser una persona muy ruda, a ser una persona muy áspera, ser una persona muy abusiva, ser una persona, ¿cómo pudiera ser? Todo lo contrario a la amabilidad, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de procurar la amabilidad. Somos amables nosotros. El cristiano debe de estar siempre en modo amable. Amables. Yo creo que el cristiano no debe de ser una persona ruda. Debe de siempre tratar con amabilidad. Y no solo el creyente, este es un principio cultural, una moralidad de nuestra cultura, siempre ser amable con las personas, sobre todo con las personas ancianas.
Sobre todo con las personas vulnerables, nosotros ser siempre amables. Yo recuerdo que a nosotros nos regañaban cuando no decíamos buenos días a los mayores. Buenos días a las personas que las considerábamos honorables. Siempre teníamos que darle el saludo, ser amables. Nos acostumbramos a ser amables. Yo sé que en Estados Unidos la cultura es diferente. Ahora los jovencitos, incluso nosotros ya no tenemos la tradición de siempre saludar a las personas. Pero dentro de la congregación creo que ya no debe ser excusa. Tal vez afuera sí, nosotros no le voy a hablar porque no la conozco. Y tal vez para protegernos, lo cual podemos decir, está bien. Pero dentro de la iglesia debemos de ser amables con todos. Ahí no creo yo que va a decir, a esta no la conozco. No, porque ya somos de la familia de Dios. Entonces nuestra amabilidad tiene que ser primero. Entonces el apóstol Pablo, preocúpense por ser personas amables, no personas rudas. ¿Cómo somos nosotros? Si nosotros ahora nos pusiéramos en un filtro delante del Señor, ¿cómo seríamos nosotros en nuestra amabilidad? Yo pienso que ser amables es fácil. Ser amables es sencillo. Ser amables creo que no cuesta mucho que otros principios morales, otro principio bíblico. Entonces, en el filtro, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Somos personas amables? ¿Personas que tenemos esa amabilidad con los demás? ¿O solo con ciertas personas que nos convienen? Porque sabía que hay personas que uno es bien amable con ciertas personas, pero con otras no son amables. Entonces el cristiano debe ser siempre una persona amable. Yo los reto a que ustedes se esfuercen a ser personas amables en todo. ¿A usted alguna vez le han hablado mal? ¿Alguna vez a usted le han hablado muy pesado? ¿Cómo se sintió usted? ¿Verdad que se sintió mal? Pero ¿qué tal cuando le dice, bienvenida señorita o bienvenido joven? A mí cuando me dicen joven, ya cuando me veo al espejo tengo canas y me dicen joven, yo más me siento, ¿dónde me siento? ¿Dónde me atienden? ¿Sí? La amabilidad. ¿Sabe que usted se ha descubierto en el marketing, no se me viene la palabra en español, pero en el marketing, donde a usted lo reciben con amabilidad, aunque les cobren caro? De hecho, este es un consejo, un tip que dan los que enseñan sobre mercadotécnicas. Uno de los tips es, sean muy amables. Y cuando usted es amable puede subir el precio, porque la gente va a regresar. De hecho, yo he regresado a restaurantes donde son algo caros, pero me tratan bien. La comida me la sirve bien, pero donde lo tratan mal a uno, usted no regresa. Porque la amabilidad tiene que ver mucho. La gente, yo he escuchado dichos, yo prefiero pagar, pero que me traten bien. ¿Ha escuchado eso? Prefiero pagar, que me traten bien. Ahora voy a hacer una aplicación a la iglesia. ¿Cómo somos nosotros con las personas nuevas que llegan? Si nosotros somos amables, van a regresar. Si la congregación no es amable, es posible que no regrese, porque no se recibieron con amabilidad. La amabilidad tiene que ver mucho en todos los aspectos. Por eso el apóstol Pablo, dentro de la congregación, deben de ser amables, porque una persona amable va a poder atraer a las demás personas. Pero una persona ruda, áspera, va a ser todo lo contrario. Entonces, continuamos después de amables, dice. Entonces ya vimos la primera, enfóquense o piensen en lo que es verdad, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro y en lo que es amable. Número 6, todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con todo lo que es de buen nombre? Todo lo que tiene valor, todo lo que tiene respeto, todo lo que tiene que se puede reconocer como algo verdadero, es el apóstol Pablo. En eso enfóquese, en algo que tiene validez. Si no tiene validez, no le pongan mucha importancia. ¿Por qué? Porque no tiene validez. Todo lo que tiene buen nombre, es el apóstol Pablo, lo que tiene validez. Si no tiene validez, no pierda su paz por estarse preocupando por cosas que no tienen validez. La paz que le da Cristo a veces la perdemos por estas cosas, si nosotros no las aplicamos.
También dice, si hay virtud alguna, en la virtud. En la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Ha escuchado usted una persona virtuosa o que tiene virtudes? Se refiere a que tiene un buen carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? El ejemplo que dan sobre cómo es nuestro carácter de nosotros es cuando nos damos un martillazo. Decía, prueba cómo es tu carácter. Si te das un martillazo y te golpeas el dedo y sale una de aquellas palabrotas, es que necesitas trabajar mucho en tu carácter. Si va usted descalzo a medianoche, se levanta porque quiere ir al baño y le pega al marco de la puerta con el dedo pequeño y se le va todo el sueño que tiene toda la noche, ¿qué es lo que va a decir? Hijo de usted le puede poner ahí su carácter. O se mantiene con serenidad, con amabilidad usted mismo, para usted mismo. Entonces nuestro carácter, ¿cómo es nuestro carácter? El apóstol Pablo, preocúpense por su carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Segundo, ya más que todos, después de virtud, que sería 6, el 7, digno de alabanza. Preocúpense, dice el apóstol Pablo, por las cosas que son dignas de alabanza. ¿Qué es digno de alabanza? ¿Esto vale la pena? ¿Esto sí en verdad vale la pena que yo me preocupe? Entonces yo debo de preocuparme. Si yo no veo que esto sea digno de alabanza, ¿por qué me voy a preocupar? Y cuando el apóstol Pablo se refiere a la alabanza, es esto que yo quiero hacer o esto que yo quiero preocuparme, ¿da gloria a Dios? ¿Da honra a Dios? Si no da gloria a Dios, si no glorifica a Dios, dice el apóstol Pablo, no se preocupen, porque no es verdadero, no da gloria a Dios, entonces tiene que dar gloria a Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos como creyentes deben de dar gloria a Dios. Si lo que usted está haciendo no glorifica el nombre de Dios, si lo que usted está haciendo no da honor a Dios, dice el apóstol Pablo, no lo hagan o no se preocupen, porque no está glorificando al Señor, porque sabe que todas las cosas deben de llevar a dar gloria al Señor. ¿A qué nos referimos con dar gloria o alabanza al Señor? Que glorifiquen a Dios o que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que Dios reciba el crédito. Esto es del Señor. Gracias a Dios porque Él proveyó. Gracias a Dios por esto. Entonces nosotros debemos de fijarnos o pensar en las cosas que den alabanzas a Dios, que Dios sea exaltado sobre todas las cosas, que la gente diga, wow, el Dios de esta persona, Dios le contestó. Fue Dios el que lo hizo. Gracias a Dios. Miren lo que Dios es capaz de hacer. Da alabanza. Si no da alabanza, no se preocupen por eso, porque todas nuestras vidas, de hecho nuestras vidas deben de siempre dar alabanzas al Señor. Nuestro testimonio debe dar alabanzas al Señor. Debe de glorificar el nombre del Señor. El apóstol Pablo también va a decir el número 8, o solo son 7 nada más. En esto piensen. Note que 7 es el número mágico, o 7 es el número de Dios. Según la numerología hebrea, 7 es el número de la perfección, que solo Dios puede cumplir esos 7 pasos. Y nosotros los hijos de Dios podemos también cumplir estos 7 pasos. Entonces son 7 virtudes o 7 mandamientos que el apóstol Pablo nos da para poder nosotros en qué pasarnos nuestra mente ocupada. Entonces si el cristiano debe de preocuparse en estas 7 cosas. ¿Cuál es? Lo verdadero, lo honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, a lo que es virtuoso y da alabanza al Señor. Son 8 cosas que dan alabanza al Señor. En esto piensen, dice. El versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. Note lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Filipenses ahora. Primero dice lo que aprendieron. Dice el apóstol Pablo, enfóquense en lo que aprendieron. ¿Qué aprendieron de mí? Enfóquense en eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos nosotros? ¿En qué fue lo que recibieron? En eso enfóquense. También, ¿qué fue lo que oyeron? En esto enfóquense. ¿Qué fue lo que vieron? En esto enfóquense. Son tres cosas aquí. Primero, aprender, recibir y oír y ver. 4 cosas en realidad en las que nosotros debemos de estar en hacer. Primero, en lo que aprendemos. Usted debe de poner en práctica lo que aprende. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué es lo que está aprendiendo ahora esta noche? Debe de ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Después dice lo que recibiste. ¿Qué es lo que recibimos nosotros? Lo que recibimos, eso lo ponemos en práctica también. Y lo que hemos escuchado. ¿Qué están escuchando ahora? Eso lo ponemos en práctica. También lo que habéis oído, lo que escuchamos también, lo ponemos en práctica. Y lo que visteis también de mí, esto es lo que haced. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses es: si ustedes no lo vieron, no me vieron a mí hacerlo, no lo hagan. Si ustedes no lo escucharon que yo lo dije, no lo digan o no lo hagan. Si ustedes no vieron con sus ojos que yo lo estaba haciendo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque eso no les va a llevar a bien. Pero si lo vieron hacer de mí, lo recibieron de mí, lo escucharon de mí, en esto enfóquense y esto hagan. Y entonces dice que el Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad del Señor, vamos a tener siempre la paz del Señor. Cuando escuchamos. Y no necesitamos poner mucho en práctica. Lo poquito que yo escucho y entiendo la palabra del Señor, yo lo voy a poner en práctica. ¿Cuál fue el reto que les di ahora? De las 8 enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el reto? A ver, aquí a este lado. Les dije un reto. ¿Cuál fue el reto? Poner en práctica lo que ¿Pero qué teníamos que poner en práctica? Les dije los retos, los desafíos a ser amables. Le debo un champurrado a la hermana Audi. Amables. Ese fue el reto. Dice el apóstol Pablo: sean amables. Y fueron 8 cosas que el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos preocupemos. De las 8 yo fui tan muy buena gente que le dije: no hagan las 8, solo los reto a hacer una. Sean amables. Eso. Si hacemos las 8 cosas que el apóstol Pablo nos enseña, ahí sí yo les digo que nos volvemos cristianos extraordinarios. Pero yo diría, lo poquito, una cosa de las 8, si usted pone una cosa de las 8 en práctica, eso va a ser un gran avance. Lo poquito que usted aprende. No necesita saber mucho, sino practicar poco. Hay personas que no están acostumbradas a que uno sea amable con ellos. Eso es verdad también, pero eso no me va a dejar a mí de yo no ser amable. Yo sigo siendo amable. Ya yo estoy cumpliendo lo que el Señor me manda. Ellos van a pagarlas con otro, porque siempre hay, como dice, va a encontrar su tata. ¿Por eso es la palabra tata? Va a encontrar su tata por ahí, va a encontrar otro más gallo. Y si no lo encuentra en la tierra, el Señor lo va a encontrar después. Y le va a decir: ¿por qué fuiste tan grosera con esta persona amable que era mi hija? Que era mi hijo. Nuestra responsabilidad es ser personas amables. Si nos ignoran, que nos ignoren. Si se enojan, que se enojen. Nosotros somos personas muy amables. Y eso va a ser muy bonito al cristianismo. Va a ser muy bonito a las personas. Entonces, ¿cuál fue el reto que les di esta noche? De ser todo,
amables. Entonces, íbamos que con una cosa que nosotros pongamos en práctica, con eso es suficiente. Entonces ahora llevamos ese reto, pero el apóstol Pablo dice, lo poquito que hagan, pónganlo en práctica, lo que aprendieron, eso, lo que recibieron, pónganlo en práctica. Mucha gente sabe mucho, pero poco pone en práctica. ¿Cómo es el refrán? Muchos saben y poco hacen. Y nosotros deberíamos de ponerlo al revés. Poquito hacemos, pero ahí lo estamos haciendo. Ya si aprendemos mucho, podemos hacer mucho, pues gloria a Dios. Por eso ahora el versículo 10, las dádivas, todavía cómo estamos con el tiempo, porque no andaba yo ahora no estoy viendo la computadora, todavía tenemos un tiempo. Entonces dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Note la palabra clave que encontramos aquí. La encontramos en el capítulo 11, al final dice, por todo estoy enseñado. Después de que el apóstol Pablo dice todas las circunstancias, dice, por todo estoy enseñado. Dice que lo que le enseñó al apóstol Pablo es, la escasez fue una enseñanza para él. También la falta fue una enseñanza para él. Sus situaciones fueron enseñanzas para él. Estar en situaciones humildes fueron una enseñanza para él. Tener abundancia fue una enseñanza para el apóstol Pablo. ¿Qué más? Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener en abundancia y para padecer necesidad. Note que el apóstol Pablo dice que las necesidades o las enfermedades que él tuvo fueron enseñanzas. De que las cosas vienen porque van a ser unas enseñanzas para poder nosotros estar en diferentes circunstancias después. Si nosotros no aprendemos de lo que vivimos, nunca vamos a estar disponibles para volver a atravesar ciertas cosas, si no las tomamos como enseñanzas. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al parecer la iglesia de los filipenses había descuidado la ayuda monetaria al apóstol Pablo, lo cual dice también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y de ahí parece que en el otro momento como que reviven el deseo de ayudar al apóstol Pablo. En las cárceles de Roma, si usted quería comer bien, yo no sé las cárceles de aquí, pero en las cárceles bíblicas, si usted quería comer bien, algún familiar o alguna persona más de cuello podía proveerle buena comida. Si no comía lo que le daban, y a veces aguantaba hambre. Entonces el apóstol Pablo, que él había pasado necesidad, y los hermanos de los filipenses en un momento no se preocuparon por mandarle su ayuda a la cárcel. Pero de repente dice que solicitaron volver a enviar la ayuda otra vez, pero la oportunidad no la habían tenido. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, enviaron sus ayudas, lo cual dice que le fue de gran gozo a él. Pero dice, aunque cuando ustedes no me mandaron la ayuda, dice, yo pasé por esto, pero dice que todo lo que él pasó fue enseñanza. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ustedes no me ayudaron, o sus ayudas llegó tal vez a distiempo. Dice, no lo digo para que ustedes se sientan mal.
Sino, dice él, porque él tenga, tampoco porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí es donde el cristiano debe de aplicar que cualquier situación que uno atraviesa es una enseñanza que uno está atravesando. Dice el apóstol, dice la escritura de que no hay ninguna prueba mayor que nosotros no podamos soportar. Y todas las pruebas que nos vienen, nosotros las podemos soportar. Si no, la ayuda viene de Cristo, del Espíritu Santo, para poder soportarla. Entonces, las situaciones que nosotros atravesamos en la vida son esas pruebas, esas enseñanzas que nos llevan a un nivel espiritual para poder estar listos e ir a otra misión o para ser utilizadas en la vida. Por ejemplo, cuando una persona ha sido divorciada, esta persona tuviera más la capacidad para poder ayudar a otra persona que tal vez pasó por un divorcio traumático. Una persona que perdió a su esposo va a ser capaz de poder decirle a otra joven que perdió su esposo y ayudarla. Una mamá que perdió un hijo va a tener la capacidad de poder consolar a otra que ha perdido un hijo. Igual con un padre. ¿Por qué? Porque ha pasado por ese proceso, por esa etapa. Dice el apóstol Pablo, conténtense donde están pasando, y no es que estén alegres, sino que no se lamenten. No se estén, la palabra del apóstol, que el apóstol Pablo usa aquí es pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea la situación. El cristiano debe de aprender a contentarse. Tiene bastante, está contento. Tiene poco, está contento. Pasa por una dificultad, está contento, porque el Señor es el que le va a dar la paz en esa circunstancia. Entonces el cristiano debe de contentarse, estar en paz, estar en tranquilidad. Ya sea mucho o poco, debe de estar en paz. Dice, para contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos pasando? Tenemos que contentarnos con esa situación. Después dice, sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo, por todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como padecer hambre, padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. La clave del apóstol Pablo es decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, es porque Él ya había atravesado esas circunstancias. Si el apóstol Pablo no hubiera pasado por todas las pruebas que pasó, él nunca hubiera podido decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si el apóstol Pablo no hubiera pasado por los azotes, por las cárceles donde lo apedraron, él no hubiera tenido la capacidad para decir, esto que viene lo puedo, esto que viene soy capaz. Yo ya he estado ahí. Cuando viene alguna prueba, decir, yo voy a solucionar esto, porque ya ha pasado ahí. Pero los que no han pasado por diferentes circunstancias, diferentes traumas o tragedias, no son capaces todavía de decir, yo ya pasé ahí. Y no me importa pasar otra vez, porque yo ya pasé. Ya sé que es estar ahí. Ya sé que es tener hambre. A mí nadie me va a decir que es aguantar hambre. A mí nadie me va a decir que es el dolor, porque yo he estado ahí. Nadie me va a decir que es estar en un hospital, porque yo he estado ahí. Nadie me va a decir que es perder un familiar, porque yo he perdido un familiar. Y por eso dice el apóstol Pablo, y como hemos pasado todo eso, podemos decir, pero todo lo puedo en Cristo porque Él nos va a fortalecer. Y la bendición que tiene el cristiano es de que el Señor va a ser su fortaleza, donde quiera que estemos. Y esa es la garantía para todo el creyente. No importa dónde pasemos, el Señor es el que nos va a fortalecer. Amén. No importa dónde estemos pasando, Él es el que nos va a fortalecer, porque estamos con Él, porque estamos en Él. Eso es lo que deben a nosotros darnos la paz y la tranquilidad, decir, vamos a estar bien, porque Él es nuestra fortaleza.
Por más difícil que sea la circunstancia que pasemos, nosotros podemos decir, yo lo puedo, lo voy a poder. Y no es que esté dando un mensaje de psicología, pero es el apóstol Pablo, lo van a poder. Porque no es con sus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Dice el profeta, no es con espadas, ni con ejército, no se preocupen, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Con Él es que van a ser más que vencedores, con Él es que van a salir adelante. Y cuando nosotros sabemos que no es por mí, que no es por los demás, sino que la fortaleza viene de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a estar fortaleciendo, nosotros podemos estar tranquilos. Aquí estamos, no hay problema. Todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me va a fortalecer. Viene alguna dificultad bien fuerte que decimos, ahora sí no la vamos a librar. Los cristianos dicen, todo lo puedo en Cristo porque Él me va a fortalecer y vamos a salir adelante. Yo he aprendido a estar en escasez. He aprendido a estar en el dolor. He aprendido a recibir azotazos. He aprendido a estar apedrado. Sé que estar en la cárcel. Sé que estar en necesidad. Sé que estar enfermo. Esta cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La escasez que mucho nos abate. Cuando necesitamos algo y no lo tenemos. Cuando nos preocupamos, ¿cómo le voy a hacer para solucionar esta situación? ¿Cómo va a venir esa provisión que no la vemos? Nosotros podemos decir, he aprendido y Dios va a proveer. Dios va a proveer, Él es nuestro proveedor. Por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hermanos, sean fortalecidos por el Señor. Él es el que nos fortalece. El versículo 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Aunque si ustedes no me hubieran mandado nada, el Señor me hubiera fortalecido. Si ustedes no hubieran mandado mi auxilio, yo la hubiera librado. Porque yo hubiera soportado, porque el Señor me estaba fortaleciendo. Sin embargo, dice, qué bueno que me ayudaron a estar en mis tribulaciones. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mis tribulaciones. Aquí es donde nosotros podemos aplicar lo que el apóstol Pablo nos enseña antes. Que cuando nosotros estamos pasando estos momentos, esas tribulaciones que ama el apóstol Pablo, si nosotros fuimos amables con los demás, vamos a tener quien esté con nosotros en los momentos difíciles. Si nosotros fuimos honestos con los demás, vamos a tener personas con nosotros en ese momento. Vamos a tener ayuda. Pero si nosotros somos personas desamables, que no tenemos amistades, que con todo mundo nos peleamos, en el momento de la crisis, en el momento difícil, no va a haber nadie con nosotros, no va a venir apoyo. Pero si nosotros cumplimos las 8 enseñanzas que nos da el apóstol Pablo, ser personas de veras, personas justas, personas sinceras, personas puras, personas llenas de virtud, personas amables, todas esas. Dice el apóstol Pablo, ahora ustedes están conmigo y doy gracias a Dios por eso, porque pueden participar en mis tribulaciones. Y sabéis también, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mi razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Note que aquí en este momento el apóstol Pablo resalta lo que la iglesia filipense había hecho. Dice, cuando yo empecé a predicar el evangelio, todos se enojaron. Dice ahí, ninguna participó en mi razón, en la verdad que yo estaba predicando de dar y recibir. ¿Sabía que mucha gente se enoja cuando se recogen ofrendas? Se enojan, incluso se enojan cuando usted da. Los que más se enojan son los que no dan. Yo he visto que los que dan felices y dan contentos. Y el que no da es el que se enoja, es el que reclama. ¿Para qué estás dando? ¿Para qué estás manteniendo al pastor y su familia? ¿Para qué estás? Úsalo en otras cosas. Dice el apóstol Pablo, muchas iglesias
se opusieron a el dar y recibir. Y lo que el apóstol le enseñaba en 2 Corintios es que nosotros damos y eso se convierte en siembra y después recibimos. Y también él enseña en el libro de los Hechos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que es mejor dar que recibir. Y sembrando es como se recibe. Por eso el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en mi razón de dar y recibir. Cuando usted da, usted recibe. Si usted no da nada, no espere recibir, ni del Señor. Pero si usted da, usted tiene la esperanza. Si la persona a usted no le da, usted tiene la esperanza de que Dios le va a dar. Aprendíamos algunas veces de que cuando yo doy, yo no se lo doy a la persona, en realidad se lo estoy dando a Dios. Dice la Escritura que el que da al pobre, a Dios da. Es como una siembra y de Dios recibe la recompensa. Entonces el apóstol Pablo dice que muchas iglesias se opusieron del dar y recibir. La clave es dar. Porque siempre que se da, siempre se recibe. Y se recibe el 100%, se recibe más. No tenga miedo a dar cuando tenga que dar. Cuando el Señor le ponga en su corazón dar, dé sin miedo. Porque usted va a recibir. Nunca se arrepienta cuando usted dé algo, porque se lo está dando al Señor. Aunque le paguen mal, usted no se arrepienta de haber ayudado a alguien. Porque esto es lo irónico. Que cuando nosotros ayudamos a las personas necesitadas, cuando están necesitadas las ayudamos. Ya cuando están bien se olvidan. Siempre pasa eso. Sin embargo, le digo a ustedes, no se arrepientan, aunque después se olviden del favor que le hicieron, porque a Dios se lo hicieron. A Él, y Dios les va a la recompensa a ustedes. Es posible que no les diga, tú le diste a esta persona, aquí te va un manojo de dinero. Tal vez nunca le va a venir al Señor a decir así, pero lo va a bendecir con salud, lo va a bendecir con paz, lo va a bendecir con bienestar, tal vez va a bendecir sus hijos, tal vez va a bendecir sus generaciones. De muchas maneras puede bendecir las ayudas del Señor. Y dice el apóstol Pablo, el 16 dice, así no solo vosotros, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Note la iglesia de Corintio, después cuando la iglesia de Corintio entendió que dar es cuando se recibe, o cuando se da es cuando se recibe, ellos enviaron una y otra vez a Tesalónica y después a Roma. Cuando uno entiende el beneficio de dar, de la siembra, uno no se preocupa, uno siempre va a estar dando. Y les digo algo, cuando usted está dando, siempre está recibiendo. Y les doy ejemplo de la mano. Cuando usted tiene su mano extendida para dar, usted la tiene abierta para recibir. Pero si usted la tiene cerrada porque no quiere dar, no la tiene abierta para recibir. Está cerrada. ¿Cómo usted va a agarrar algo cuando tiene su mano cerrada? Pero cuando su mano siempre está abierta para dar, está también disponible para recibir. Y el Señor dice que no se queda con nada. Lo que usted da, eso es lo que recibe y aún más. Y la iglesia de Filipenses había entendido eso y se envía a Tesalónica. Aquí va una ofrenda. Queremos dar otra vez. Juntan otra ofrenda. Aquí va otra vez. El apóstol Pablo ya no está en Tesalónica, ya está en Roma. Juntemos otra vez, mandamos otra vez a Roma. Y dice que participaron con ellos en nuestras necesidades. Cuando usted ayuda al necesitado, está participando con él en su dolor. Está participando con él en su aflicción. Está participando con él en sus tribulaciones. El versículo 18 dice, el 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Note este versículo, hermanos, están despiertos todavía. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en este regaño aquí. No es que busque dádivas, no es de que yo esté
buscando, pidiéndoles a ustedes. Y esto que mucha gente malinterpreta. Y aquí voy con que la gente que no da, la que se enoja. Pero el que está dando siempre está siendo bendecido. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar aquí. Él dice, no es que yo quiera quedarme con lo que ustedes me quieren dar. No es eso el apóstol Pablo. Lo que yo quiero, dice, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Entendieron eso? Cuando nosotros damos la oportunidad para que usted ofrende, es para que usted empiece a sembrar y de ahí empiece a dar fruto su semilla. Y su cuenta empiece a crecer. Su cuenta de aquí y también su cuenta del cielo. Y ahorita voy a ser un poquito duro con los de la cámara, más que todo. Si nosotros nunca damos, nunca vamos a tener frutos. Si nosotros nunca sembramos, nunca vamos a cosechar. Si seguimos dando lo mismo vamos a estar recibiendo en nuestra vida diaria, en nuestra cuenta con Dios. Cuando usted toma un paso de fe y empieza a sembrar más, a dar más, usted empieza a recibir más. Yo a veces soy muy injusto con ustedes, que digo, no se preocupen en dar mucho. Pero en realidad es una injusticia, porque lo verdadero es, den mucho para que ustedes reciban mucho. Den sin miedo para que recojan sin miedo. Porque dice el versículo 17, no es que busque sus dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A qué cuenta se refiere el apóstol Pablo aquí? A la cuenta del cielo. A la cuenta con aquel que da las refacciones a los que necesitan. Usted siembra y usted va a recibir. Usted da y está acumulando sus tesoros. Y de cuando llegue el tiempo la bendición va a llegar. Siempre va a llegar. Y termino con esto. Nunca se arrepientan de haber dado al Señor. Aun cuando tal vez hayan mal usado su ofrenda. Aun cuando lo que usted dio fue mal usado, ese ya no es problema de usted. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí no está la canasta, aquí está la canasta. Aquí está la canasta. Y yo hubiera querido que toda la iglesia viniera a recibir esta enseñanza. En el momento de que usted pone la canasta, pone lo que vale en la canasta y se bendice la ofrenda, esa ofrenda ya se santifica y queda santificada. Lo que pase de aquí para adelante ya no tiene que ver nada con usted. Usted ya cumplió con dar, usted ya sembró. Si lo que está aquí lo malgastan, ya no es problema suyo, porque usted ya lo entregó al Señor, ya se entregaron las ofrendas a Dios y ya fueron recibidas delante del Señor. Si el pastor o el líder o quien sea hace mal uso de esas ofrendas, su bendición suya va a llegar siempre. Por eso es de que han habido pastores o líderes de la iglesia que han abusado de las ofrendas. Pero los hermanos que dieron, ellos recibieron. Los hermanos que sembraron, ellos cosecharon, porque las ofrendas ya fueron santificadas. Por eso les digo a ustedes, nunca se arrepientan cuando den al Señor, porque de Él van a recibir la recompensa. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración.